somos pocos. Ese es el problema, que después si no asisten a clase, no asisten a la sesión, se quedan un poquito rezagados en el conocimiento, en el aprendizaje de las cosas. Y muchas veces no saben ni siquiera qué preguntar. Bueno, como les mencioné en la clase pasada, ya ahora entrando en la parte térmica, siempre hay un poquito de mayor complejidad en las cosas, en los conceptos, pero por eso es bueno que pregunten, averigüen también en la bibliografía, en los libros de texto, incluso por internet. Ahora se consigue todo, incluso los conceptos se consiguen, se describen con bastante facilidad. Hay mucho material en el ambiente. Y bueno, yo les envié, como ustedes saben, unos ejercicios en vapor que es importante que lo vayan haciendo, que lo vayan revisando con base en el diagrama de balance de masa y energía que yo les digo que ustedes tienen, ¿no? Profe, buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Profe, yo ayer, bueno, ya muy tarde, disculpe la hora de verdad. Sí, me di cuenta. Le pregunto unas cosas porque me quedé como pensando, o sea, hay unos detallitos que todavía no termino como de entender en el diagrama. Ok. Por ejemplo, profe, esto es un ejemplito. ¿Sabe que tenemos hay ¿sabe que de la generador de vapor sale Ajá. hasta la turbina de alta presión? Correcto, vapor sobrecalentado, ¿no? Exactamente. Correcto. Pero ¿qué pasa? Allí también se ramifica a otro lado. Correcto. Que, o sea, a ver, nosotros deberíamos restarle, o sea, para nosotros obtener por lo menos el flujo másico allí, o sea, lo que nos llega a la turbina de alta presión sería, o sea, los 5.523.000, menos los 568 libras de que se va al otro, o sea, no sé. No, hay un vapor que si revisan bien el gráfico, que Ajá. es una pequeña cantidad, muy poco en realidad, Ajá. que conecta 500. a la turbina de media presión, ¿verdad? No, bueno, aquí no. Pero eso es un vapor muy pequeño. Ese no lo vamos a tomar en cuenta porque en realidad es muy poco flujo, ¿no? El grueso se va todo para la turbina de alta presión. Y de la turbina de alta presión creo que salen 3 extracciones, si mal no recuerdo. 3 extracciones. Ajá, sale una para la intermedia. Ajá. ¿Dónde está la otra? Ajá, otra para el calentador. Ajá. Para el recalentamiento, para el proceso de recalentamiento. Ajá, es el séptimo, pues. Que ese es el último, eso es lo que queda de la turbina. Exactamente. Correcto. Y ya. Ajá. Exacto, pero entonces esos pequeños, vamos a decir, pérdidas, no tomamos en cuenta nada de eso. No son pérdidas. Fíjate, a la turbina de alta presión llegan Ajá. los 5 millones de libras por hora, ¿no? Ajá. Toda esa masa de vapor produce trabajo en la turbina, pero en dos partes hay extracciones de vapor que van a los calentadores, ¿no? Al proceso, que ese es el proceso regenerativo de vapor, a los calentadores, creo que al séptimo calentador y al sexto.
Van dos Exacto. extracciones. Esas extracciones se restan del vapor, incluso ya está restado, porque ustedes ven que Sí, para el proceso de recalentamiento van 4 millones y tanto. O sea que el resto fue lo que se extrajo para el proceso de precalentamiento. ¿Ves? ok, ok. Ajá. Y esos 4 millones regresan al generador de vapor, se recalientan, y fíjese que se recalientan y sale a la misma temperatura del vapor sobrecalentado, ¿eh? Porque los recalentadores están dentro del generador de vapor, como ustedes saben, ¿no? Los recalentadores primarios, Ujú. los recalentadores secundarios, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que tiene que tomar en cuenta usted. Y esos 4 millones van a la turbina de media presión. Y luego la turbina de media presión van para la turbina de baja presión, que la turbina de baja presión también tiene extracciones que van a los calentadores de baja Sí, presión. Al esa 1, al 2, al tiene 3, uno, dos, tres, cuatro, cinco. no, Sí. tiene 4. El último es lo que sale de la turbina de baja presión. Es lo que queda. Ajá, uno, dos, ajá, sí, tiene cuatro, exacto. Y lo último es lo que queda, lo que sale, lo que va para el condensador prácticamente. Ya ese vapor ya prácticamente se van formando las primeras goticas de agua y ya se condensa prácticamente. Entonces, Ahora, eso, ajá, otra preguntita ajá, aquí. Yo sé que es claro, claro. medio obvia, pero para aclarar bien, No, está bien. eh, Eso es lo que ¿sabe yo que, quiero que pregunte. okay, sabe que eh, allí en nuestro generador, eso estoy clara, entra de la turbina de alta presión y bueno, ahí se nota que como entra sale, que es el vapor recalentado. Correcto. Eh, allí no hay, allí, o sea, entra el mismo flujo y sale exactamente lo mismo. No, no, Claro, no sé, claro. No hay pérdidas, no, claro, a menos que haya un tubo roto, pero no. Es el mismo vapor que entra al recalentador sale. La misma claro, le cantidad, quería fíjese. preguntar Sí. eso porque como nunca consideramos un 100% o sea, que eso es imposible, que haya un 100% de eficiencia, Eficiencia. Correcto. pensé que, Eficiencia, sí, exacto. pensé que estaba relacionado un poquito con eso, pero ok, No, las pérdidas son pérdidas de calor, pero no de masa. ok, Nosotros asumimos que no hay ningún tubo roto, ok. que en la realidad a veces pasa que se rompe un tubo, pero cuando se rompe un tubo hay que parar la máquina, hay que parar el Claro, generador. claro, tiene sentido, pero Claro, no sé por qué exactamente. pensaría que, No, lo que hay pérdida es pérdida de calor, porque la transferencia de calor no es 100% eficiente, siempre hay pérdidas, ¿no? Los claro, procesos no son reversibles, son ok, reales. Así es. ok, Profe, profe. ahí es donde entra la diferencia en entalpía, o sea, para Correcto. calcular esa pérdida de calor. Ajá, exacto. Exactamente, así es. Fíjese que si ustedes ven el test, revisen bien el test de la ASME que vimos nosotros, prácticamente se aplica la fórmula de la eficiencia del generador de vapor. Esa es la cálculo de la eficiencia, el calor obtenido, que es la suma de los calores que se producen en el proceso de evaporación y sobrecalentamiento, más el calor que se gana en el proceso de recalentamiento. Ese es el calor obtenido. Y el calor introducido es lo que se introduce, la energía que introduce en el generador de vapor para calentar el agua y evaporar el agua, que es el combustible, que es la masa de combustible multiplicado por el poder calórico. Así Ok. es. ¿Alguna otra pregunta? Creo que por ahora no, profe. Bueno, disculpe ahora No ayer te lo que pasa. preocupes, igualito las preguntas las pueden hacer por el grupo
Y yo en el momento que tenga, yo la contesto. Bueno, por ejemplo, tú me hiciste esa pregunta en la madrugada casi, y bueno, yo dije, bueno, no le voy a contestar ahorita porque debe estar durmiendo, le contesto mañana. Está bien, profe. No, No hay gracias. ningún problema, pero igual pueden hacer las preguntas en cualquier momento. Yo no tengo ningún problema. ¿Ok? La colocan ahí, ya por lo menos queda ahí registrada y yo cuando la vea le doy una respuesta. Claro. Pueden hacer las preguntas por el grupo también en cualquier momento. Lo que yo quiero es que ustedes asimilen los conceptos porque para poder, digamos, en la evaluación, con los conceptos claros, ustedes responden rápido. Bueno, como todo, pues. El conocimiento se obtiene averiguando, investigando, preguntando, es la única manera. ¿Ves? Profe, yo sí Ok. tengo una Ajá, duda, ajá, dígame. pero una duda teórica. Ajá, dígame. Respecto al diagrama, usted dijo que en los calentadores llegaba eh, de las turbinas y se Ajá. regresaba como al tanque condensador. Correcto, así es. Bueno, Así es. mi pregunta es que los primeros 4 calentadores que están conectados a la turbina de baja presión tienen los Ajá, canales para devolverse al tanque de condensado. correcto. Pero en el caso de los calentadores 6 y 7 Ajá. se regresan hasta el calentador abierto. Sí, eso es correcto. O sea, Sí. y ya después de ahí no hay más nada. El calentador abierto hace algo con ese vapor. El calentador abierto, además que tiene la función de calentar el agua también, ¿verdad? Pero abierto, porque ahí están las dos fases, ¿no? Una fase líquida y una fase de vapor. En ese calentador, que es abierto, por eso es abierto, se le llama también desaerador, porque cuando hay una acumulación de espuma, producto de los componentes químicos que se le introduce al agua en lo que se llama tratamiento interno del agua. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que cuando se monitorea el agua y hay, digamos, en algunos puntos concentraciones de calcio o de magnesio o de sílice por encima de los valores permitidos, entonces se inyecta un químico para que reaccione con esa sustancia y entonces todas esas sustancias se van acumulando en el desaerador y ahí se hace lo que se llama purga. Se purga para sacar todas esas impurezas y por eso es que es abierto, porque en ese desaerador se forma como una espuma, ¿no? Y esa espuma hay que sacarla con purgas de vapor. Y entonces ese condensado se pierde prácticamente esa agua se pierde y allí entonces se repone en el tanque de condensado el, con el tanque de almacenamiento de agua tratada, de agua desmineralizada. Se va reponiendo. Aproximadamente se pierde en el proceso, dependiendo del tamaño de la planta, entre un 7 y un 10% del agua. Entonces hay que estar reponiendo siempre esa cantidad constantemente para mantener siempre un flujo másico constante. Perfecto, profe. Gracias por la... Pero la idea es que todos los condensados que se van generando en los calentadores regresan uno al desaerador y otro al tanque de condensado. Eso es correcto. Ok. Entonces, fíjese, hoy vamos a comenzar con turbinas a gas. Turbinas a gas, entonces, ya estamos hablando del ciclo Brayton, ¿verdad? Ciclo Brayton en honor al científico que descubrió primero ese proceso termodinámico. Entonces ya vimos turbinas hidráulicas, turbina de vapor y ahora vamos a ver turbinas a gas. ¿Por qué se llama a gas? No es porque sea a gas combustible, no. Porque en las plantas termoeléctricas a vapor también se utiliza gas, ¿no? No hay muchas, sino
en algunas. Por ejemplo, países que tienen gas suficiente como Rusia utilizan gas en sus plantas a vapor, pero en países como la China, como los Estados Unidos, la India, que no tienen gas suficiente, entonces queman carbón. ¿Ves? Eso está claro. Entonces se llama turbina a gas porque es el gas caliente, producto de la combustión entre el combustible y el aire, que ese gas caliente a alta presión y alta temperatura mueve la turbina. Por eso se llama turbina a gas. Entonces no hay que confundir cuando se diga una turbina a vapor, bueno, porque es el fluido de trabajo. El fluido de trabajo es vapor. Y una turbina a gas, bueno, porque el fluido de trabajo es gas caliente, ¿ok? Porque en las turbinas a gas, algunas, sobre todo las turbinas a gas de poca capacidad, también queman diésel, ¿ok? Esa era una de las preguntas del examen, ¿no? Las turbinas a gas queman gas como combustible principal, o sea, gas natural como combustible principal y diésel como combustible complementario, o donde no hay gas, tienen que consumir entonces diésel. Entonces, fíjense, las turbinas a gas, a diferencia de las plantas a vapor, que ya ustedes vieron cómo es un ciclo a vapor, bueno, es muy complejo, ¿no? Desde el tratamiento del agua, luego el generador de vapor, luego la turbina de alta presión, media presión, baja presión, el condensador, las bombas de alimento, los precalentadores de agua, de baja presión, de alta presión, etcétera. Es bastante complejo, ¿verdad? Bueno, las turbinas a gas es mucho más sencilla, porque tiene básicamente tres componentes principales, nada más, que es lo que ven allí: el compresor, la cámara de combustión y la turbina. Eso es lo que conforma básicamente la turbina a gas, o sea, lo que produce el trabajo, lo que produce la energía. Y la turbina está acoplada en el mismo eje a un generador eléctrico, ¿no? Es como el aire se toma del ambiente, se comprime con la misma potencia que imprime la turbina, o sea que la turbina, el resultado de la potencia de la turbina que se conecta al generador, o que absorbe el generador, es la diferencia entre la potencia de la turbina menos la potencia que consume el compresor. Y el compresor consume casi la mitad de la potencia de la turbina, ¿eh? Entonces prácticamente la potencia neta es la potencia que mueve el generador eléctrico, aproximadamente la mitad. Hoy por hoy hay, digamos, compresores mucho más eficientes y ya consumen el 40% de la potencia prácticamente, ¿no? Entonces son tres componentes: compresor, cámara de combustión y turbina. Como dije, se toma el aire del ambiente a la temperatura y presión del ambiente donde se ubique la máquina, se comprime el aire comprimido a alta presión se lleva a la cámara de combustión, como lo ven ahí en el punto 2, es un aire a alta presión, aire comprimido. Ese aire comprimido a alta presión se mezcla con el combustible, se produce la combustión, entonces se genera una gran cantidad de calor, una gran cantidad de energía acumulada allí como presión y temperatura por el tema del combustible, por la combustión. Entonces ese gas caliente que sale de la cámara de combustión en el punto 3, como lo ven allí, ese gas tiene una alta entalpía, igual que el vapor. El vapor tiene una alta entalpía porque tiene una alta temperatura y una alta presión, ¿verdad? Entonces, igual aquí, en el gas, este gas caliente que sale de la cámara de combustión tiene una alta presión, producto del compresor, y una alta temperatura, producto de la combustión. Entonces, esa alta entalpía es alto contenido energético
que tiene ese gas caliente, y ese gas caliente con ese contenido energético, con esa alta entalpía, va a producir entonces trabajo en la turbina. Y a la salida de la turbina, ese gas caliente, que ya no es aire solo, sino un gas producto de la combustión, no tiene combustible, pues ya el combustible se quemó con la mezcla con el agua y con el aire, perdón, y ese gas caliente se entrega al ambiente. Entonces, ahí ven ustedes que ese gas, igual que una planta a vapor, los gases producto de la combustión, que van entregando calor en todos esos procesos de recalentamiento, sobrecalentamiento, etcétera, y hasta el economizador, esos gases van al ambiente a contaminar el ambiente porque es, digamos, producto de la combustión. Usted sabe que el combustible tiene muchos componentes nocivos para el ambiente, ¿no? Entonces, ese gas caliente se entrega al ambiente y ahí termina el proceso Brayton, que es este ciclo que ven aquí ustedes, ¿verdad? Ven ahí en el diagrama presión-volumen y en el diagrama temperatura-entropía. Ustedes ven el proceso del punto número 1 al punto número 2. Hay un proceso de compresión, de aumento de la presión y por supuesto una disminución del volumen, del punto 1 al punto 2. Del punto 2 al punto 3 ocurre la combustión a presión constante, pero aumenta el volumen porque aumenta la temperatura, y luego del punto 3 al punto 4 se expande en la turbina y vuelve otra vez al punto 1, que es a la presión atmosférica, en este caso, donde se encuentre la máquina, ¿no? Una turbina a gas se puede colocar a nivel del mar, o se puede colocar en una montaña, o se puede colocar en cualquier sitio, ¿no? Y igual en el diagrama TS ocurre lo mismo. El punto 1 al punto 2, un aumento de temperatura, producto de la compresión. Del punto 2 al punto 3 aumenta la presión y la entalpía producto de la combustión, y el punto 3 al punto 4 es la expansión. Ahí está reversible, pero en realidad es un proceso real porque hay pérdidas, ¿no? Ese es básicamente el ciclo Brayton. Igual pueden revisar su libro de texto, el Van Weylen, para estudiar bastante o más profundidad el ciclo Brayton. Igual también allí pueden revisar lo que es el heat rate, que es el consumo específico de calor, la eficiencia. La eficiencia es el mismo principio. La energía obtenida sobre la energía introducida, o el calor obtenido entre el calor introducido. El calor introducido tanto en una planta a vapor como en una turbina a gas siempre es la masa del combustible por su poder calorífico. En el caso de la turbina a gas, ya sabemos que los combustibles principales es gas, y el combustible suplementario o de emergencia es combustible diésel. Ya saben, no vamos a profundizar mucho sobre estos temas termodinámicos, vamos a enfocar más que todo en sus componentes principales y para qué sirven y cómo funcionan. Antes de eso, es bueno hacer un recuento histórico de lo que es la tecnología de turbinas a gas. Cuando hablamos de vapor, las plantas a vapor, que es el ciclo Rankine, hablamos que es una tecnología centenaria descubierta a finales del siglo antepasado con las máquinas a vapor de desplazamiento positivo. Luego
una migración al ciclo Rankine, que ya no es, digamos, vapor de desplazamiento positivo, sino el ciclo Rankine, que es el proceso que ya ustedes conocen, de evaporación, sobrecalentamiento, recalentamiento, etcétera, ¿no? En el caso de las turbinas a gas, fíjese, las primeras turbinas a gas que se usaron para aviación comercial apenas fue en el año 1954. Estamos hablando hace 67 años. O sea, esta tecnología es una tecnología nueva prácticamente. Y antes de su uso en la aviación comercial, fíjense que comenzó con aviación comercial, no comenzó las turbinas a gas para generando electricidad. No fue, digamos, inventada para eso. Las tecnologías se inventaron, lamentablemente, en el caso de las turbinas a gas, para la guerra. O sea, las primeras turbinas que se usaron fue en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes sustituyeron los motores de combustión interna que tenían los aviones de esa época. Las hélices se movían con motores de combustión interna. Fíjese la diferencia de un motor de combustión interna donde las cámaras, los cilindros son de acero, después fueron migrando a aluminio por el peso, pero al sustituir una turbina de gas, el peso disminuía, pero sustancialmente. Por supuesto, la potencia aumentaba casi al doble. Entonces, por supuesto, esos aviones fueron usados en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes y bueno, nadie podía con ellos porque fueron los primeros en usar las turbinas a gas en los aviones de guerra. Y es apenas 10 años después, prácticamente, que comienzan a sustituirse los viejos motores de combustión interna por turbinas a gas en los aviones. ¿Por qué? Porque menos peso y más potencia. O sea, más velocidad, por supuesto, en los aviones y menos peso. Al disminuir el peso, bueno, empieza. Y las primeras turbinas a gas usadas que se usaron en la aviación comercial tenían apenas un rendimiento de un 15%. ¿Qué significa eso? Que el 85% del contenido energético del combustible prácticamente se perdía y se aprovechaba nada más el 15%. Por supuesto, era una tecnología que estaba comenzando, incipiente, con materiales de la época y por supuesto a lo largo del tiempo fueron mejorando, fueron aumentando la potencia y el tiempo. Es en el año de 1970 cuando comienza a usarse, fíjense los tiempos, prácticamente hace 50 años se viene usando las turbinas a gas para la generación de energía eléctrica. Ya para esa época, en los años 1970, ya existían plantas a vapor de hasta 1000 megavatios, de hasta 800 megavatios. O sea que la tecnología de vapor es mucho más antigua, mucho más estudiada, mucho más. Esta tecnología es nueva, relativamente nueva. Fíjense, en el año 1970, hace aproximadamente 50 años, se comienza a utilizarse las turbinas de avión para la generación de energía eléctrica. Y se llaman así, como lo ven ahí, turbinas aeroderivativas o aeroderivadas para la generación con un rendimiento de un 25% y con potencias que no pasan de 100 megavatios. Porque estas turbinas, ¿qué pasaba con estas turbinas? Cuando comenzaron las turbinas a gas a usarse en los aviones, a sustituir los motores de combustión interna, comenzaron a ocurrir muchos accidentes, ¿no? Muchos aviones, como todos, siempre hay la experiencia
muchos accidentes, y era producto de que debido a las altas temperaturas que maneja una turbina de gas los álabes, como lo vimos, son movidos por este gas caliente. Y ese gas caliente, las temperaturas que alcanzan superaban a la temperatura de fundición del acero. Los álabes son de acero, de aleaciones especiales, y por supuesto ocurre lo que se llama la fatiga térmica. Y la fatiga térmica modifica de alguna manera la estructura cristalina del metal y va perdiendo sus condiciones estructurales, ¿no? Sus características estructurales de resistencia, y al partirse un álave o se desconcha un álave, bueno, produce una falla, y bueno, una falla catastrófica puede mandar un avión a tierra, ¿no? Entonces, producto de esos estudios, de los estudios que se hacían en tierra, se determinó que turbinas avión que vayan cumpliendo unas horas de vuelo determinadas, así no tengan falla, se instruía sustituir la turbina y colocar una nueva, con nuevos álabes, nuevos elementos en la cámara de combustión, por las altas temperaturas que manejan esos gases que manejan esos gases calientes, y esas turbinas se iban acumulando en tierra, esas turbinas de avión que funcionaban todavía, pero debido a esa normativa de seguridad, al cumplir unas determinadas horas de vuelo antes de que ocurra una catástrofe, que por supuesto se determinaron por estudios estadísticos, decían, bueno, esta ya cumplió tantas horas de vuelo, bueno, esa va a tierra y se coloca una nueva. Por supuesto, ¿para qué? Para preservar la vida y la seguridad de los pasajeros. Entonces, eso ocurre, incluso ocurre todavía. Cuando un avión, un turbojet moderno, cumple determinada hora de vuelo, van al taller para sustituir las partes calientes. A lo mejor ya no sustituyen toda la turbina, pero sustituyen las partes calientes, álabes, elementos de la cámara de combustión, etcétera. Se hace un overhaul completo y vuelve nuevamente la turbina a volar. Pero eso es ahora muy estricto, e incluso supervisado por las agencias internacionales de aeronáutica, y cumplen una serie de normas precisamente por la seguridad de los pasajeros. Entonces, en esa época se fueron acumulando muchas turbinas a gas de avión en tierra que todavía funcionaban, y a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, pero si estas turbinas que están en tierra, yo les coloco un generador eléctrico y produzco energía en tierra, porque ya no hay, digamos, el peligro de pasajeros, sino en tierra. Y comenzaron a usar estas turbinas de avión conectando un generador, y es lo que se llama, lo que ven aquí ustedes, las turbinas aeroactivas para la generación de energía eléctrica. Y luego comenzaron a fabricar turbinas de avión, pero para uso en los sistemas eléctricos, o sea, para producir energía eléctrica. Y fueron diseñadas sobre todo algunas casas fabricantes como Rolls-Royce, como Pratt & Whitney, como Allison, General Electric, Siemens, comenzaron a fabricar turbinas aeroderivativas, o sea, que turbinas de avión con el mismo concepto, pero conectadas a un generador eléctrico. En vez de tener un impulsor, que es el impulsor que mueve al avión, le conectaban un generador eléctrico para producir energía eléctrica. Pero esas turbinas nunca han llegado ni al día de hoy,
las turbinas aeroderivativas de mayor capacidad que hasta ahora se construyen en el mundo no pasan de 60 megavatios, porque son turbinas pequeñas, de poco tamaño, de pequeño tamaño, que incluso se fabrican muy rápido, incluso se instalan muy rápido y pueden generar energía eléctrica en sistemas eléctricos de forma rápida. Sobre todo se utilizan mucho para los picos, para la demanda pico en sistemas eléctricos, porque tienen un arranque rápido y por supuesto no la puedes tener como carga base porque los mantenimientos son muy costosos. Por lo mismo que estamos comentando, al cumplir una determinada horas de operación, ya en este caso ya no son horas de vuelo, son horas de operación, pero que también si no se sustituye estas piezas sometidas a alta temperatura que producen fatiga térmica y pueden romper un álave, lo que van a producir es una pérdida del servicio eléctrico. Entonces, para mayor confiabilidad, ya se va a desconectar la sesión y nos volvemos a conectar inmediatamente para continuar. ¿Ok? Entonces, ya vemos que entonces a partir de una planta de vapor requiere aproximadamente entre 4 y 5 años. Una central de vapor de 2.000 megavatios, por ejemplo, como las que tenemos nosotros aquí en Venezuela, Planta Centro o Tacoa, ¿no? Requiere mucho tiempo. Por eso es que las turbinas a gas tienen esa ventaja. Tienen una ventaja y tienen una ventaja. La ventaja es que es de fácil construcción, mucho más rápido, son más económicas, la inversión es más económica, pero la operación es mucho más costosa que una planta de vapor, porque los mantenimientos deben sustituirse cada determinadas horas de operación. Eso lo vamos a ver ahora más adelante cuando veamos los planes de mantenimiento de estas turbinas, porque el tema del mantenimiento en las turbinas a gas es digamos, el grueso en las decisiones para seleccionar una máquina de estas en contraposición a una planta a vapor, ¿no? Por sus costos, precisamente por el tipo de proceso termodinámico, ¿no?, que estamos viendo. El fluido de trabajo no es vapor, es gas caliente, y ese gas caliente a muy alta temperatura sobrepasa las temperaturas de fundición de los aceros especiales, incluso, y por cierto, los árabes son muchos recubiertos con material cerámico para poder resistir estas temperaturas. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense que es a partir de los años 1980, 1990, prácticamente hace 30 años, es que comienzan a fabricarse las turbinas a gas, lo que se llama de tipo industrial. En inglés se llama heavy duty. En inglés, que ya son turbinas industriales, que no son turbinas aeroderivativas, no son, digamos, turbinas de avión, con la tecnología de aviación, sino son turbinas fabricadas ya solo para producir electricidad. Incluso muchas de estas turbinas no solo son construidas para producir electricidad, sino muchas son también para ser conectadas a compresores de gas. Las grandes instalaciones de gas, de tratamiento y procesamiento y transporte de gas, usan turbinas a gas para mover los compresores. Y son turbinas a gas de este tipo, lo que se llama tipo industriales, que fueron fabricadas y utilizadas comercialmente a partir de los años 1980, prácticamente hace 40 años. O sea, por eso es que debemos ver que esta tecnología nueva, y que a lo largo del tiempo fueron aumentando la potencia
Fíjense que comenzaron con potencias muy incipientes de 2 megavatios, 5 megavatios. Las turbinas aeroderivativas no pasaban de 100 megavatios y de hecho hasta ahora no pasan de 100 megavatios. Todavía no han construido una turbina a gas por encima de 100 megavatios, no existe. Pero las turbinas a gas heavy duty, sí. Ya la vamos a ver aquí, lo que estamos aquí revisando, ¿no? Entonces, fíjese, estas turbinas heavy duty o tipo industrial que fueron construidas y usadas comercialmente a partir de 1980, los árabes era de un material a nivel de metalurgia de un solo cristal para resistir las altas temperaturas, porque estos álabes son los que absorben la temperatura, están sometidos a esas altas temperaturas y algunos con recubrimiento cerámico, para aguantar o resistir esas altas temperaturas que sobrepasan la fundición del acero. Igual en las cámaras de combustión, que es justamente donde se producen estas altas temperaturas, también como las cámaras de combustión son estáticas, entonces, bueno, son recubiertas, primero que son fabricadas con aceros especiales de alta resistencia a la temperatura y también recubiertas con un material cerámico. En la medida en que fueron buscando mayores potencias en la generación eléctrica, entonces a partir de los años 1990, 1998, prácticamente hace 20 años, fueron diseñadas y construidas turbinas de mayor potencia. Las turbinas a gas, desde los años 1980, lo que se llama las turbinas industriales, se han identificado por norma con letras, ¿no? Tipo A, tecnología B, tecnología C, dependiendo del aumento de la potencia. En el año 1990, como se ve aquí, entre 1990 y 1998, se diseñaron turbinas, lo que se llama tecnología F para esa fecha. Estas turbinas llegaban entre 250 megavatios en ciclo abierto. ¿Qué se llama ciclo abierto? Bueno, ciclo abierto es como vimos el diagrama, ¿verdad? El diagrama es compresor, cámara de combustión, turbina a gas. Ciclo abierto quiere decir que los gases calientes que salen de la turbina a gas, una vez que entregan trabajo, van al ambiente a muy alta temperatura. La temperatura de estas turbinas de tecnología F, de hasta 250 megavatios, ¿no? Que son las que existen actualmente, y de esas tenemos algunas en Venezuela. Estas turbinas son fabricadas por muy pocos fabricantes en el mundo, muy pocos. Existe un monopolio entre Siemens, General Electric y Mitsubishi. Son las tres empresas tecnológicas transnacionales que fabrican este tipo de turbinas. De esta capacidad me refiero las tecnologías F, que son turbinas hasta 250 megavatios. Ciclo abierto. Pero cuando se conectan con un ciclo combinado, ¿se acuerdan del ciclo combinado, verdad? Ciclo combinado, como su nombre lo indica, es usar los gases calientes que salen de la turbina a gas de este tipo, de tecnología F. Salen a 600 grados centígrados, prácticamente la misma temperatura que sale el vapor sobrecalentado de una turbina a vapor. 600 grados centígrados. Y ese calor se aprovecha en un ciclo Rankine para producir energía eléctrica en un ciclo a vapor. Por eso se llama combinado, pues se combina el ciclo Brayton con el ciclo
Rankine. Y el ciclo Rankine, utilizando los gases calientes que desprende estas turbinas a 600 grados centígrados, justamente no utilizan combustible para producir el vapor, ¿no? Sino esos gases calientes son los que producen el vapor. Es como si fuera en el generador de vapor esos gases calientes, ¿no? No utilizan es combustible. Y entonces, por supuesto, la eficiencia del ciclo combinado aumenta sustancialmente. Luego, en esa misma fecha, entre 1998 y 98, se van, producto de las mejoras en las eficiencias de las turbinas, producto de mejoras en los perfiles aerodinámicos de los álabes y los materiales, las eficiencias alcanzan entre 35 y 36% en ciclo simple y entre 55 y 57% en ciclo combinado. ¿Por qué aumenta en ciclo combinado? Porque justamente en el ciclo Rankine no utiliza combustible. Entonces, cuando nosotros aplicamos la relación de eficiencia, donde decimos calor obtenido entre calor introducido, prácticamente en el ciclo combinado el calor introducido no tiende a cero. Entonces, por supuesto, el denominador es mayor y, por supuesto, la eficiencia es mayor. Por eso es que la eficiencia llega a 57%. Pero aquí ustedes pueden ver que se cumple el principio de lo que nosotros hemos hablado, incluso fue una pregunta del examen, que dice que en los procesos termodinámicos de centrales termoeléctricas, el 60% aproximadamente de la energía que contiene el combustible se pierde. ¿Sí? Fíjense que estos son eficiencias entre 35 y 36%. Hoy por hoy, ya a partir de los años 1998, 2000, y hoy por hoy, estamos hablando del año 2020, ya hay turbinas a gas, ahora con tecnología. Fíjense, después de la F viene la G y H. Tecnología G y H. Turbinas a gas que ya alcanzan potencias por encima de los 330 megavatios. Ya hoy por hoy hay una turbina que fabrica Siemens, la pueden buscar por internet. Estamos hablando del año pasado o el año antepasado. La Siemens lanzó al mercado una turbina de gas que llega a 380 megavatios, una sola máquina. Ahora, ¿qué pasa con esta tecnología G y tecnología H? A diferencia de la tecnología F, que son máquinas hasta 250 megavatios, que producto de las altas temperaturas de los gases calientes, que como ya dije, sobrepasan casi a 2 veces la temperatura de fundición de los aceros especiales, los álabes de primera y segunda etapa, sobre todo, porque estas turbinas de gas, a diferencia de la de vapor, sobre todo la serie F y la serie G y H, no pasan de 4 etapas nada más. Pero la etapa 1 y la etapa 2 de estas turbinas son refrigeradas con aire que toman del compresor. Ya vamos a ver más adelante la configuración del álabe y van a ver que tienen unos orificios donde circula aire para enfriar los álabes, para mantenerlos a una temperatura aceptable. Además de que están recubiertos de cerámica enfriados también con aire. Pero las turbinas de tecnología G y H, que son, digamos, las más modernas, las actuales, ya los álabes no son enfriados por aire, sino son enfriados con vapor. Y al ser enfriados con vapor, ya las turbinas G y H no pueden trabajar
digamos, en ciclo abierto. O sea, es decir, tienen que trabajar obligatoriamente en ciclo combinado. Entonces, el ciclo combinado, las turbinas de GIH son para ciclo combinado, no pueden trabajar en ciclo abierto. En Venezuela, nosotros las empresas eléctricas han construido plantas, pero con tecnología F, y fueron introducidas en el país a partir del año 2004. En el año 2004 fue que se introdujo la primera turbina, o se construyó la primera planta con turbinas de 150 megavatios con tecnología F. De esas turbinas tenemos en el país aproximadamente 40 unidades. Pero de tecnología GIH no tenemos. Después hablamos un poco de esto, porque esto tiene que ver con la situación de nuestro sistema eléctrico. Lo podemos hablar más adelante. Profe, una preguntita. Dígame. Entonces, o sea, estas tecnologías GIH son muchísimo mejores, porque obviamente tienen una mayor, o sea, alcanzan una mayor potencia, pero estas no se pueden usar, o sea, es a juro usarla con ciclo combinado. Seguro, sí, porque los álabes de primera y segunda etapa son enfriados con vapor. Ok. Ya no son enfriados con aire, porque con vapor son más eficientes. Y alcanzan mucho más potencia. Ya ustedes se dan cuenta en el diagrama TS, y en el diagrama TS sobre todo, la potencia está en función de la temperatura. Si teóricamente pudiésemos alcanzar temperaturas muy superiores a las actuales, no hay material en este momento todavía descubierto que resista esas temperaturas. O sea, que nosotros pudiésemos llegar a una turbina de 1000 megavatios, por ejemplo, pero las temperaturas no son hasta ahora alcanzables, ¿no? Con la tecnología actual. Y ni siquiera los materiales. Un material que resista 3 veces la temperatura del acero, de fundición del acero, bueno, eso todavía no existe. Por eso es que estas turbinas hasta hoy llegan hasta 380 megavatios, porque está en función a la potencia está en función, es directamente proporcional a la temperatura. Pero ¿qué pasa con la temperatura? Que entonces necesita enfriarse los álabes, porque no hay material que resista todavía mayores temperaturas que esa. Entonces, sí, efectivamente, estas turbinas no pueden trabajar en ciclo abierto, tienen que trabajar a juro en ciclo combinado. Y por supuesto son de tecnología de punta, precisamente porque lo que siempre se busca, además de aumentar la potencia, es aumentar la eficiencia. Porque como ya hemos hablado siempre, el tema del combustible es lo que justifica o lo que le da factibilidad a un sistema eléctrico apropiado para un uso, ¿no? Entonces, estas plantas de ciclo combinado que se instalan en todas partes del mundo, sobre todo son muy costosas. Y al ser muy costosa, su inversión e incluso su mantenimiento, porque hay que sustituir las partes, como vimos, al llegar a unas horas de operación, así como decir unas horas de vuelo, hay que sustituir y reemplazar los elementos que están sometidos al calor, a esas altas temperaturas, que son los elementos que conforman la cámara de combustión y los álabes de turbina, sobre todo de primera y segunda etapa, ¿no? Entonces, esos reemplazos son muy costosos, y por supuesto el costo
del kilovatio hora que se le ofrece al usuario es muy alto. En Europa ahora, hoy por hoy, ya está costando, no sé si han visto en la prensa, producto también de la situación bélica que estamos viviendo, y por el tema del combustible, ha aumentado eso porque el petróleo, el gas, ha sido restringido. Entonces el costo del kilovatio hora a los usuarios ya llega a 100 euros el megavatio hora. Imagínense, 100 euros el megavatio hora. Eso lo leí en la prensa la semana pasada. Entonces, estas turbinas tienen un alto costo y el costo del kilovatio hora es mucho más costoso y estas turbinas de ciclo de tipo G, tipo H en ciclo combinado se utilizan hoy por hoy, y eso es muy reciente, porque fíjense la fecha, ¿no? Muy reciente, se utilizan incluso estos ciclos combinados como carga base, para suplir carga base, porque son plantas a vapor, ¿eh? Como ciclo combinado. Entonces, pero es muy costoso, requiere de mantenimiento continuo para mantener una confiabilidad y una continuidad del servicio adecuada, ¿no? Entonces, fíjense que el rendimiento en estas nuevas turbinas de tipo G, tipo H, llegan ya casi hasta 60%. O sea, prácticamente bien eficiente, en lo que respecta al consumo de combustible, ¿no? Y por supuesto, como ustedes ya saben, y como era incluso una parte de la pregunta, una pregunta que también era en el examen, que cuál es el elemento en centrales termoeléctricas, sea a vapor o sea a gas, el componente de mayor peso en la estructura de costo o el precio de la energía eléctrica. Bueno, el combustible. El combustible es el elemento de mayor costo, más que el mantenimiento, más que el personal, la mano de obra, los operadores, es el combustible. Y sigue siendo el combustible. Como ya ustedes ven, fíjense, para un ejemplo, para muestra un botón, hay problemas de combustible en el mundo, sobre todo en Europa, producto de la cuestión bélica. Bueno, fíjense acá cuánto aumentó, a cuánto está hoy el kilovatio hora al usuario. Ahí la gente está protestando, hay huelgas y todo que ocurren allá, porque ya está a 100 euros el megavatio hora. Imagínense, el megavatio hora eléctrico. O sea que prácticamente una familia en Europa, aquí de 4 o 5 personas, estaría pagando mensualmente nada más en electricidad, bueno, prácticamente como 80 euros o más, o 100 euros mensuales, ¿no? O sea, es bastante dinero, ¿no? Entonces, fíjense, en este gráfico vemos cómo ha sido la evolución Profesor, en términos de... Ajá, diga. profe, yo no la escucho mucho. ¿Será que se puede acercar un poco al micrófono? Ajá, ahora. Ah, ahora sí, profe, gracias. Ajá, así está mejor. Sí, profe, la escucho mejor. Ok. En este gráfico ustedes ven una evolución desde los años, como ya vimos, ¿no? A partir de los años 1940, 45, 50, 54, que fue cuando comenzaron a construirse o a utilizarse de manera comercial las turbinas a gas. ¿Cómo ha sido la evolución en potencia? ¿Ves? Por ejemplo, en ciclo simple, o sea, en plantas de turbina a gas, ¿no? Ahí está, en turbina a gas como ciclo combinado, ¿no? En ciclo simple, el color anaranjado
el color anaranjado se ve el consumo específico de combustible o lo que es el heat rate. Vayan por favor revisando en su biografía, en el Van Weyden, en los libros de termodinámica o por internet también, que lo explica muy bien por internet lo que quiere decir heat rate o consumo específico de calor en español. En calor es heat, calor, rate, rata, ¿no? Rata de calor, heat rate, en inglés. Cómo ha ido disminuyendo desde los años 1940 a 200. Porque ¿qué es el heat rate? Fíjese, ¿por qué disminuye el heat rate? Al disminuir el heat rate, aumenta la eficiencia. Porque ¿cuál es el concepto del heat rate? El heat rate es el consumo específico de calor. ¿Qué quiere decir? Que lo que consume la energía que produce un combustible o una turbina, con la turbina, sea a vapor o sea a gas, o sea también un motor diésel, un motor de combustión interna, ¿cuánta energía consume para producir una unidad de calor? Entonces, si la energía está colocada en el numerador y lo obtenido en el denominador. Entonces, a menor heat rate, la eficiencia es mayor. Por eso es que la eficiencia es el inverso del heat rate y el heat rate es el inverso de la eficiencia. Por eso es que el heat rate es igual a 1 entre la eficiencia. Y hay que utilizar unos coeficientes dependiendo de las unidades que se manejan, ¿no? sé si es calorías, si es joule o BTU, se utiliza la constante para la conversión de las unidades, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que sí es importante que asimilen es que a menor heat rate la eficiencia es mayor. Correcto, por eso es que a lo largo del tiempo, como ven la línea aquí anaranjada, ha aumentado la eficiencia, como lo vimos en la lámina anterior, desde eficiencias de 15% hasta eficiencias en ciclo abierto. Estamos hablando de ciclo abierto a casi 40% hoy por hoy, en el día de hoy. Al día de hoy ya hay turbinas a gas que ya llegan casi al 40%, 40, 41%. Están alrededor de turbinas a gas, ciclo abierto, o sea, no con ciclo combinado. Y por supuesto, el consumo específico de calor ha disminuido. O sea, genera más energía por cada unidad de calor que se introduce. Ese es el concepto de heat rate. Entonces ha disminuido desde los años 1940 al año 2000. Claro, esta es una lámina hasta el año 2000, pero ya ahorita ahí se puede conseguir una lámina hasta el año pasado. Esto lo consiguen en alguna bibliografía que tiene que ver con turbinas a gas, ¿no? Con turbinas en el mundo, que lo pueden buscar por internet. Y asimismo, la potencia también ha ido aumentando desde pequeñas turbinas de potencias muy bajas hasta potencias, aquí llegan en ciclo abierto a 300, pero ya como les mencioné, hoy por hoy hay turbinas ciclo abierto, que es la que lanzó Siemens el año antepasado aproximadamente, de 380 megavatios una sola unidad. Y por supuesto, esta es una serie H, que es la última tecnología hasta hoy diseñada por Siemens. Es la única empresa fabricante que la ha construido. De 380 megavatios con álabes enfriados con vapor y por supuesto tiene que estar conectado en ciclo combinado. También
En ciclo combinado, fíjense que ya los ciclos combinados son mucho más recientes, son a partir de los años 1970 y por supuesto se ve ahí el consumo específico de calor que ha disminuido y por supuesto ha aumentado la eficiencia y la potencia sobrepasa los 400 megavatios, incluso hasta 600 megavatios en ciclo combinado. Una sola unidad conectada a un ciclo combinado. Ok. Aquí vimos entonces, esta es la primera lámina que vimos. Aquí vimos esta lámina también. Esto es teoría. Yo le voy a dejar esta lámina a ustedes también. Esto es teoría para que la vayan repasando. Teoría que ustedes pueden ver acá, que es en función, la potencia está en función a la temperatura, como lo mencionamos, ¿no? Para lograr la mejor eficiencia térmica de energía, debe ser suministrada tan alta como se pueda y extraída a una temperatura tan baja como se pueda. O sea, es decir, a mayor temperatura, mayor potencia. Lo que yo dije, lo que estuvimos hablando, ¿no? La potencia es directamente proporcional a la temperatura. Todo esto es teoría para que ustedes vayan repasando esa parte. Ok. Vamos a ver en los próximos 10 minutos que nos queda, vamos a hablar un poquito de el tema operativo de las turbinas a gas. Antes de comenzar a ver, digamos, sus componentes, ¿no? Las turbinas a gas, a diferencia de las plantas a vapor, como ustedes saben, el fluido de trabajo, o sea, lo que mueve la turbina es gas caliente, ¿ves? Pero el gas caliente es formado por aire, o sea, hay aire que se toma del ambiente y mezclado con el combustible en la cámara de combustión, entonces va a producir gas caliente a alta temperatura y a alta potencia. Pero el aire se toma del ambiente. El aire se toma del ambiente. Y como el aire se toma del ambiente, entonces, dado el ciclo termodinámico que representa el ciclo Brayton, que es aire que se toma del ambiente, cámara de combustión y luego expansión en la turbina, el aire del ambiente tiene mucho que ver con el compresor. El aire tiene que ver mucho con el compresor. Revisen la teoría en el Van Wylen o en cualquier otro libro de termodinámica sobre el ciclo Brayton para que vayamos entendiendo este tema porque nos va a ayudar cuando vayamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Como el aire se toma del ambiente y el primer contacto del aire con la turbina de gas o con los componentes del ciclo Brayton es el compresor, ¿verdad? El compresor toma aire del ambiente, por supuesto el aire del ambiente tiene que pasar por unos filtros. Más adelante vamos a ver algunas figuras de plantas donde vamos a ver los filtros, porque no debe pasar partículas, porque pueden dañar el compresor, los alares del compresor. Tiene que ser un aire limpio, sin polvo, sin partículas, nada, ¿no? Pero ese aire se toma del ambiente y lo toma el compresor. Entonces, si nosotros tomamos un aire a una temperatura baja, la masa de ese aire es mayor o menor que a temperatura alta. Vamos a ver si ustedes se acuerdan de la termodinámica. Por ejemplo, si nosotros colocamos una turbina a gas en un país nórdico,
como Islandia, por ejemplo, o un país europeo en época de invierno. Temperaturas que incluso están por debajo de cero, ¿no? El aire. Ese aire no es el mismo aire que podemos tomar nosotros, por ejemplo, a orillas del lago de Maracaibo, ¿no? O sea, un aire a alta temperatura, que en Maracaibo la temperatura está en sombra casi 40 grados, 30 y pico grados, ¿no? Entonces, a mayor temperatura del aire, la masa por volumen es menor, pero a menor temperatura del aire, la masa por volumen es mayor. Eso lo entienden, ¿verdad? Es así, eso es en la regla de la termodinámica, ¿no? Entonces, si un compresor que necesita un volumen, un flujo másico de aire determinado para mover la turbina, que pasa, digamos, por las cámaras de combustión y luego mover la turbina, porque lo que mueve la turbina, como dije, es aire con combustible. Pero si ese aire yo lo tomo a una temperatura baja, yo voy a obtener más masa por volumen. Pero si lo tomo a un aire a una temperatura alta, hay menos masa por volumen. Eso quiere decir que el compresor tendría que trabajar mucho más para poder manejar la misma masa que necesita para mover la turbina. Entonces, la potencia del compresor que requiere es mucho mayor. O sea, no mucho mayor, es mayor. Entonces, lo que quiero expresar aquí es que las turbinas a gas, la potencia varía y no solo la potencia, sino la eficiencia, porque a mayor consumo de potencia del compresor va a generar menos el generador, porque le va a restar más potencia al compresor. Por eso es que a mayor temperatura del aire, la potencia es menor, y a menor temperatura del aire, la potencia de la turbina va a ser mayor. Producto de eso, de esa condición de la temperatura del aire, porque el aire es el fluido de trabajo en que mueve una turbina a gas, los fabricantes y como las turbinas se instalan en el mundo en zonas de baja temperatura, de alta temperatura, pueden ser instaladas en Maracaibo, como dije, o puede ser instaladas en Islandia, o puede ser instaladas en cualquier parte del mundo. Las temperaturas son variables, entonces los fabricantes, para estandarizar la fabricación, decidieron en el tiempo fabricar las turbinas con base a una norma, y esa norma se llama norma ISO. ¿Se acuerdan de la norma ISO? Así como las normas ASME, SASTM, que ustedes conocen, ¿no? Normas de materiales, norma ASME para procesos de combustión o proceso termodinámico. Hay la norma ISO. Busquen por internet lo que quiere decir norma ISO para que ustedes vean. Entonces, los fabricantes se han basado en esta norma ISO y ellos fabrican